Arpías es una cadena de manicuras premium. Tenemos 16 locales abiertos, yo creo que cerraremos el año con cerca de 20. El tercer año del primer local. ¿Cómo ha cambiado con el último nuevo que habéis abierto? Nos ha costado una tercera parte del primero. Y ahora empezaremos a lanzar más producto propio. ¿Qué producto es? No te lo puedo decir. No es algo dentro del mundo de los complementos alimenticios. ¿Y a partir de qué momento os planteáis franquicias? Siempre he tenido la visión de que quería hacer 100 en 5 años. Y me di cuenta que imposible. Pero claro, tú para hacer un plan de franquicias tienes que hacer el manual del franquiciado, frameworks, manuales de training. ¿Y sabes para qué nos sirvió? Para darnos cuenta que habíamos hecho un chiringuito, que ahora es una empresa. ¿Cómo captáis a los franquiciados? Ahora esta señora de 60 y pico años que me hace el filtro es increíble, porque ella cuelga y me dice, esto no tiene dinero, este no lo va a hacer. Este ratio de ausencias que comentabas, ¿a qué niveles estáis? Es el primer podcast en el que yo hablo de esto. En el personal también has invertido en compañías. Las empresas tecnológicas que he invertido todas han ido muy mal, entonces empecé a ver un patrón. Cuando yo entendía el producto, el proyecto de marketing y además me gustaba el founder, pues ocurría magia. Manglar Podcast. Historias que inspiran a emprender. Inés Uresa ha estado a ambos lados de la mesa. Ha liderado el marketing global de compañías como Deliveroo y Treadwell. Ha invertido en algunas de las marcas de consumo más reconocidas de los últimos años y se ha convertido en emprendedora de éxito como cofundadora de Arpías. En este episodio hablamos de todo aquello que sucede entre tener una buena idea y construir un negocio. Conversamos sobre marca, ventas, inversión y crecimiento, pero también de ejecución y criterio para tomar decisiones cuando no existe un manual de instrucciones. Bienvenidos a Manglar Podcast. Hola Inés, bienvenida a Manglar. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Ingeniería industrial y matemática, pero bueno, carrera inicial en marketing, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco estas fases iniciales. Bueno, hay una creencia de que para estar en marketing hay que ser creativo, que está bien, pero si tú estudias la mayoría de CMOs o personas que se dedican al marketing hoy en día, la inmensa mayoría tienen un perfil técnico y cada vez más. Entonces, bueno, yo empecé mi carrera trabajando en marketing porque no me quedó otra razón. O sea, al final yo tuve la mala suerte de empezar a trabajar en el 2008, una de las grandes crisis de España, ¿no? Y me despidieron de varios trabajos en un año y 4 para ser exactos. Y entonces, bueno, alguien me dijo, ¿por qué no vas a trabajar a Internet? Internet, imagínate, ¿no? Y bueno, hice varias entrevistas y acabé trabajando en marketing, pero podía haber trabajado en cualquier otra cosa, ¿eh? Y yo creo que al final el marketing es una combinación de ciencia con una parte estética, creativa, que la tienes que llevar más en el corazón, ¿no? Y es algo pues, que me fue encajando y aparte de ahora pues, dedicarme a la inversión, yo he dedicado 17 años de mi vida al marketing y 11, 12 a ser CMO. Entonces, bueno, digamos que es una profesión que la he tenido muchos años y la he disfrutado muchísimo. ¿Y el marketing en 2008, 2009, comparado un poco con lo que sería marketing hoy, ha cambiado mucho o no? Al final, la definición de marketing, la mayoría de gente que hace marketing no sabe lo que es el marketing, ¿no? Porque al final el marketing incluye tantas patas de trabajo y la mayoría de gente se salta o las del final o las del principio, porque al final, al principio del viaje de marketing y al final siempre hay números. Al principio es saber quién es el cliente, ¿no? Es customer research, es hablar con el cliente, es análisis cualitativos, pero también cuantitativos, ¿no? Entonces, cuando pensamos ahí esta parte del marketing, luego al final del marketing tienes de nuevo volver a medir, ¿no? Yo he hecho todo esto y qué resultados ha tenido, ¿no? Entonces, ¿por qué ha cambiado el marketing? Yo creo que hay cosas que hacíamos. O sea, yo mi primer trabajo, cuando yo trabajaba en Atrápalo es una agencia de viajes online, que ahora, bueno, es un poco más antigua, pero en aquellas era pues como hoy Travel Pair, que estaba de moda, todo el mundo quería trabajar allí, etcétera. Nosotros programábamos todo. Yo soy matemática, licenciada en matemáticas, y yo me dedicaba a programar 1 año y medio pues, algoritmos de recomendación, filtros colaborativos para newsletters, que al final es, si a ti te gusta esto, te puede gustar esto, ¿no? O viajes recomendados para ti. Hoy en día todo esto está prefabricado. Es decir, tú compras un software, lo tienes instalado, el Shopify te lo hace, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto ha cambiado en el sentido que antes invertíamos mucho tiempo en pensar en cómo ejecutar algo y ahora invertimos mucho tiempo en pensar qué vamos a hacer. Y yo creo que de aquí a 3 años ni siquiera invertiremos tiempo en pensar qué vamos a hacer, porque ya lo hará alguna inteligencia artificial por nosotros,
sino que vamos a invertir mucho más tiempo en pensar quién es ese señor, esa señora, cómo nos vamos a acercar a él. Tiene que ver con el producto, tiene que ver con la comunicación visual, con la emocional. Y creo que, de nuevo, ganarán los que puedan ser extremadamente tecnológicos, es decir, alguien que de verdad conozca la ciencia y la tecnología del marketing, o ganarán los que de verdad sean extremadamente creativos, porque chatear con la IA y que te haga 4 vídeos ahora funciona, pero de aquí a un año ya no va a funcionar. Y el que consiga hacer ambos, pues claro, ya tiene la fórmula ganadora. Y todo este aprendizaje lo empezaste, bueno, Atrápalo y aquí en España, ¿no? También en alguna otra compañía, pero luego saltaste a Londres, ¿no? También tuviste una experiencia en el Reino Unido. ¿Nos cuentas un poco cómo fue? Sí, yo estuve en Atrápalo, después estuve en una empresa que se llama Grupalia, que ya no existe, era una spin-off de Privalia. Y después estuve en Londres, primero en una empresa que se llama Treatwell. Treatwell es un marketplace de salones de belleza, agregador de salones de belleza. Estuve allí pues desde que facturábamos 10, 15, 20 millones hasta 300. Y después me fui a Deliveroo, también en Londres, donde estuve pues desde antes del IPO, o sea, la salida a bolsa, hasta después, siempre digo el mismo número, desde que facturábamos unos 1.000 y pico hasta 2.500 millones de libras esterlinas. Entonces, bueno, he vivido el viaje desde estar en empresas súper pequeñas hasta empresas multibillion. Todo tiene cosas buenas y malas. El rol de marketing, hablando de marketing, cambia totalmente de estar en una startup pequeña a estar en una empresa que factura miles de millones, pero la esencia de la profesión es la misma. Al final es saber quién es ese señor, esa señora, por qué compran y por qué van a tomar una decisión de cambiar su comportamiento para hacer algo contigo. ¿Y cómo fue la experiencia? Claro, esto también es lo típico de estar justo en el sitio adecuado, en el momento adecuado, de vivir la IPO desde dentro. ¿Cómo lo viviste también desde un departamento que quizás estáis un poco más desconectados de la parte corporate? Vosotros realmente ejecutabais, ¿no? y captabais, pero ¿cómo se vivió desde dentro este proceso pre-salida a bolsa? Es un comentario un poco extraño lo que has hecho, porque el departamento que más dinero gasta en una empresa de consumo siempre es el departamento de marketing. Entonces, en cualquier business plan necesario para hacer una presentación en un roadshow, hay millones de reuniones que tienen que tener contigo porque ellos necesitan dar una cierta rentabilidad prometida y el principal agente que van a tener para tomar esa decisión va a ser la inversión en marketing. Sobre todo en un mercado, en nuestro caso, tan competido, donde teníamos a Uber Eats, teníamos a Just Eat, y luego en otros mercados pues teníamos a empresas, iba a decir Thuisbezorgd, que es la holandesa, pero bueno, me saldrá, la que compró Just Eat, ¿vale? Pero al final, ¿qué ocurre? Que se convirtió en una guerra de marketing, ¿no? Entonces nosotros teníamos un comité de trabajo con Morgan Stanley donde nos reuníamos semanalmente y se trabajaba pues la propuesta de valor que se iba a vender, que realmente luego no fue bien, porque la salida que se hizo fue a 8.000 millones y a los 2 años han estado a 2.000, o sea, 2.5 billion, o sea, 2.5 billion, 3.000 millones, que siguen siendo números estratosféricos, pero de esas salidas a bolsa que se solían hacer de marketplaces sobre todo y de empresas tecnológicas, esto ya llevamos muchos años parados. Ahora se vuelven a ver con la inteligencia artificial, pero ha habido muchos años que no ha habido salidas a bolsa. Y con toda la razón, porque todos los grandes marketplaces, Farfetch, Just Eat, Uber Eats, es que mira incluso Glovo, que también está adquirida, todos estos han bajado pues a menos de la mitad de su valor de cuando hicieron la salida a bolsa. O sea que muy bien, sí. Fue muy interesante. Aprovechando que participaste, yo creo que sí que sería interesante para la audiencia saber un poco los plazos, cómo se organizó, o sea, el roadshow, por ejemplo, cuánto tiempo fue, hubo sus más, sus menos, se cumplió un poco el calendario previsto, se tuvo que adaptar muchas veces. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso. Sí, el caso particular nuestro es que la preparación se hizo durante el COVID. Entonces los plazos cambiaron totalmente porque los plazos de trabajo durante el COVID cambiaron directamente, es decir, cambió la forma en la que trabajábamos, nosotros, no solo nosotros, sino los banqueros. Es decir, el concepto de estar en la oficina, ¿cómo se preparaba una salida a bolsa antes, ¿no? Venían una serie de señores con traje a tu oficina, como cuando tienes la auditoría, ¿no? Se sientan en una sala súper grande que les das y empieza a pasar gente por su espacio que tienen ellos ahí, ¿no? Y eventualmente ellos consideran que tienen suficiente información como para hacer una propuesta de valor, pues igual que si vosotros vendéis una empresa del mid-market, es exactamente lo mismo, ¿no? Hablan con todos los departamentos, entonces ahí pueden ocurrir dos cosas, que consideren que la empresa está preparada para salir a bolsa o que consideren que hay que hacer X cambios, que en nuestro caso se tuvieron que hacer,
cambios desde seguridad, de la información, cambios desde pues cómo medimos resultados, cambios de cómo reportamos la profitability, o sea, son cosas muy prácticas en general, ¿eh? Cerrar algún mercado, en plan, tienes este mercado, da muchas pérdidas, ciérralo, entonces de golpe la proyección, ¿no? Siempre, ellos piensan que un inversor de un mercado público va a mirar resultados versus lo que prometiste, ¿no? Entonces las proyecciones ya mejoran, ¿no? Entonces los plazos, bueno, tú empiezas 1 año y medio más o menos antes, en nuestro caso más o menos se cumplió. Sí que es cierto que durante el camino pasaron varias cosas. Una de ellas es que nosotros habíamos levantado 500 millones de Amazon, de los cuales solo se pudieron ingresar 100 porque el Departamento de No Competencia de Reino Unido declaró que había un problema de competencia de que Amazon invirtiera en Deliveroo por un tema de competencia, ¿no? Y tuvimos, pues bueno, problemas económicos graves que pues como no poder cobrar los C-level y los VPs durante meses, dejar sueldo. Bueno, yo al final la mayoría hemos recuperado todo, pero que hubo muchísimos sacrificios del equipo porque realmente claro, los sueldos de C-levels y de VP en una empresa que factura 3.000 millones, si sumas todo eso, la empresa ya es profitable, ¿no? Y entonces, digo, el equipo se sacrificó mucho y hubo mucha contribución de la gente para que la empresa pudiese seguir adelante. Más allá que yo creo que a la mayoría de gente se le pagó todo lo debido, pero como con plazos, ¿eh? O sea, de los sueldos debidos. Y lo que aguantó un poco también al C-level sin cobrar, entiendo que además seguramente contextos de muchas horas, ¿no? Porque trabajando hasta las 11 de la noche cada día, además. Entiendo que hay un componente ahí solamente de stock options, ¿no? o de upside, claro. Bien, por eso aguantaban, ¿no? Porque si no al final... Sí, tienes 2 componentes. O el tema también de cultura. Sí, la cultura está demasiado valorada, ahora te diré por qué, pero tú tienes el contexto de las dinámicas de trabajo, vamos a hablar en España versus Reino Unido versus Estados Unidos. Creo que hay un marco de trabajo clarísimo en España que yo no sé si es bueno o malo, tampoco es mi lugar decirlo, donde a la gente se le dice aquí se acaba tu jornada laboral y que incluso muchos ejecutivos de alto nivel lo hacen así. Esto ni se te puede pasar por la cabeza en Reino Unido. O sea, si al trabajo tú estás en la oficina y si te vas de la oficina, de aquí 1 semana y media, 2, ya te puedes esperar que alguien te va a venir a decir qué ha pasado, por qué te fuiste, ¿no? Entonces, es un tema simplemente de cómo se trabaja, ¿no? Tú no puedes ser un executive trabajando en una compañía que está en 25 países y que no puedes atender a la gente de Australia o de Hong Kong, no tiene ningún sentido. Más allá que lo puedes hacer desde tu casa, ¿eh? Tú te vas a casa y te conectas a las 10 de la noche o a las 5 de la mañana. La segunda, que esto es lo que hacen estas empresas, es todo el mundo tiene stock options, pero todo el mundo es desde la gente de Customer Care, ¿sabes? Entonces, claro, los paquetes de remuneración de VPs y C-level son muy buenos, son muy interesantes. Pero yo creo que la gente cuando sacrifica no piensa en esto, ¿eh? Porque tú nunca piensas que vas a ganar dinero con las stock options. Al final. Y luego, culturalmente, mi experiencia es que las empresas winners que han ganado en UK, véase un Revolut, véase un Deliveroo, etcétera, no eran las empresas que tienen la mejor cultura. O sea, tú preguntas, o Amazon, incluso Amazon no tiene. O sea, tú hablas con cualquier persona que ha trabajado en Amazon y te dirá qué duro es trabajar allí, la gente en las reuniones es muy dura, me estreso mucho, ¿sabes? Entonces, la cultura del esfuerzo, sí, la cultura de la exigencia, sí, pero la cultura de somos de colegueo unos por otros, yo creo que no. Más allá de que me hubiese encantado que todas las empresas fueran maravillosas, creo que hay una serie de dinámicas y el CEO de Revolut es famosísimo, tipo Elon Musk de UK, de ser una persona muy difícil trabajar con él y que ha tenido un éxito rotundo. Y yo que he trabajado directamente con Will Shu, que es el de Deliveroo, puedo corroborar que tiene muchísima capacidad de inteligencia y yo aprendí mucho con él, pero hubo momentos muy duros también. Y que él los vivía muy... Claro, es que es su empresa, ¿sabes? O sea, él los vivía en su propia sangre. Entonces, bueno, es una moraleja que es un poco peligrosa, pero muy realista, ¿no? De que al final este nivel de exigencia quizá tampoco la gente no lo hace por gusto, ¿no? Quiero decir que si es duro es porque cree que hay que serlo y ve que, bueno, pues que será una dinámica que la gente medio lo acepta y vas empujando. Y ¿no? vas viendo, sí. Vas empujando. Pues nada más, la experiencia y la variedad, ¿no? Esto, y entonces... COVID te pilla en Deliveroo, por lo que has comentado, y luego hay un momento que decides volver, inicias una faceta inversora que si te parece lo trataremos al final, y ahora quiero que nos cuentes un poco tu faceta de cofundadora de Arpías. Cuéntanos qué es Arpías. Arpías es una cadena de manicuras premium. Ese es el resumen de lo que es Arpías. Y nace desde la necesidad que yo regreso de Londres
y visualizo la necesidad de crear algo que en Londres existía, tampoco te creas que tanto, hoy en día sí hay una cadena que hace esto, pero visualizo la necesidad de crear algo donde yo pueda ir, donde las mujeres exigentes puedan ir, que hablamos de cuestiones de higiene, de que las personas hablen tu idioma, de que el local sea bonito, de que la música sea agradable, de que haya olor me refiero al aroma, es decir, que tú entres y no huela mal, y de que la calidad de los productos que usemos pues sea muy buena, ¿no? Entonces partimos de un local, el local primero fue bien, sigue yendo muy bien, sigue siendo uno de los mejores, está en Barcelona, en Gracia, y de 1 a 2, de 2 a 3, y bueno, a fecha de hoy tenemos 16 locales abiertos, yo creo que cerraremos el año con cerca de 20, y es un modelo de negocio súper sencillo. Al final lo que hacemos es algo que se ha hecho durante muchísimas décadas, con los mejores productos que hemos encontrado en el mercado y haciéndolo lo mejor posible, teniendo en cuenta la tesitura del sector. Un sector donde el personal está muy quemado porque vienen de centros low cost donde se les ha mal pagado y maltratado, y nosotros tenemos que hacer muchísimo reciclaje, lavarles un poco el cerebro en la experiencia que se tiene que dar, y hay que formar a la gente. Y luego también de clientas, que hay las que son exigentes, que están dispuestas a pagar este precio, y luego están las que vienen del low cost, que no entienden la diferencia y que en el momento que hacen clic, yo creo que la gente empieza a pensar por qué yo antes iba a ese otro sitio, donde cogían un alicate lleno de pieles y de sangre de la anterior clienta y sin limpiarlo me cortan a mí mis cutículas. Es que tú imagínate esto conceptualmente. Yo que he sido usuaria de centros low cost, ¿no? Entonces yo respeto muchísimo, hay 3 o 4 cadenas en España de más de 100 locales, respeto muchísimo lo que hacen porque lo que han hecho es muy difícil, porque lo estoy haciendo yo y es muy difícil, pero creo que ha llegado el momento para otra era de negocios, no solo arpías, ojalá haya más cadenas que salgan y que entre todas montemos un mercado de calidad, porque la categoría ahora mismo la estamos creando nosotros. O sea, más allá que haya centros premium o de calidad individuales, no existen modelos de cadena como puede pasar en cafeterías o hamburgueserías o realmente en cualquier modelo, clínicas de depilación láser, ¿sabes? Cualquiera. No existen cadenas de calidad donde tú digas, me voy a Bilbao y sé que hay un Arpías, me voy a La Coruña, hay un Arpías, me voy a Málaga, hay un Arpías. Y sé que es la apuesta segura y que sé que me va a costar lo mismo, más allá que en Madrid somos un poco más caros, pero claro, es que Madrid es Madrid, ¿no? Igual que en Londres seríamos más caros. Y esa es la apuesta hoy en día. Vamos a hacerlo bien, lo mejor que nos salga, lo hacemos con propios y con franquicias también, pero el nivel de exigencia es el mismo para todo el mundo, que es intentar hacerlo lo mejor posible, que nos deje el mercado también, porque el mercado incluye a las clientes y a las empleadas, pero en este aspecto también incluye muchísimo a lo que es la legislación y la fiscalidad, porque la presión que hay ahora mismo con el pequeño comercio. Nosotros, aunque somos una empresa un poco más grande, al final, como tenemos muchos franquiciados, somos pequeño comercio, porque cada franquiciado es una sociedad, ¿no? Y la presión que ahora hay de lo que se ha hablado de bajas por enfermedad común, yo no quiero hablar de absentismo porque yo no sé si están enfermos de verdad o no, pero realmente, como se traspasa la mayor parte de ese coste a la sociedad y no lo cubre la seguridad social, es un problema grave, no solo de nuestro sector, el sector nuestro, de restauración, de hoteleros, donde tienes una alta carga de personal. Entonces, ¿qué ocurre? Que este coste, imagínate que absentismo es una mala palabra. Absentismo es no me presento porque no me da la gana. Que tus ausencias laborales, ¿no? O enfermedades representan un 12% de tu plantilla y ese salario a ti te va a costar la mitad, ese 6% adicional se lo tienes que traspasar al cliente, porque si no tu negocio no va a ser viable, ¿no? Entonces, al final, tenemos esos beneficios sociales, pero la gente luego se queja de que el pan es más caro o de que sí, el café ahora en vez de 1,70 me vale 1,90. Sí, pero es que esta cafetería tiene 5 personas de baja de larga duración, ¿no? Entonces, ese es como el reto que nosotros hemos tenido los últimos 12 meses. Nosotros lo que ponemos es mucho foco en que las empleadas estén muy bien. Es decir, a fecha de hoy no existe ningún sitio como manicurista en España donde vayas a estar mejor que en Arpías. Esto es un hecho. Es decir, tienes que venir, tienes tus horas remuneradas, tienes tu bonus, tienes tus benefits, tienes un uniforme que está cómodo, está limpio. Parece una tontería, pero o sea, desde uniformes incómodos hasta no uniforme. Cuando el convenio nos obliga a proporcionarte un uniforme, tanto en restauración como en estética, el convenio obliga, oficinas y despachos no obliga a proporcionar uniforme, pero la mayoría de convenios de profesiones, fontanería, todos estos hay que dar uniforme, ¿no? Y entonces empiezas a ver que si tú cumples todo eso y lo quieres hacer muy bien, es muy complicado montar un negocio de 50 tiendas. Nosotros lo vamos a hacer, O sea, ahora ya está. Este año va a ser un buen año
y haremos todo lo posible para que vaya bien, pero en el 4 de julio ha hecho 3 años que montamos la sociedad y el 29 de noviembre hará 3 años que lanzamos el primero. Y, hombre, pues está muy bien, pero queda mucha labor por hacer con la patronal, los sindicatos. Porque por muy bien que tú lo quieras hacer, no existe un convenio de trabajo que... A mí me da igual el sindicato, lo que me interesa es que nos ayuden desde un punto de vista que nos permita a nosotros hacer bien el trabajo. Y yo... es el primer podcast en el que yo hablo de esto, porque he decidido que voy a empezar a hablar de esto. Yo antes era un tema del que no hablaba, pero me he dado cuenta que tenemos que hablar, todos los que somos fundadores de sectores donde hay personal que trabaja bien y que nosotros valoramos, que cuidamos, tenemos que hablar que necesitamos también ayuda para poder darles buenas condiciones a este personal. Y es muy complicado, muy, muy complicado. Porque vosotros, para seguir un poco con la idea, este ratio de ausencias que comentabas, ¿a qué niveles estáis? El mismo que puede tener cualquier sector, desde un 8% hasta un 12%. O sea, el promedio está en un 10%, pero el tema no es tanto que para nosotros sea un 10, un 8 o un 11%, porque aparte tenemos muchas mujeres, entonces también están las bajas de maternidad, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos 3 chicas de baja de maternidad. Es que esto ha subido para todos los sectores. Ese es el problema grave. Y que además ahora las condiciones económicas son mucho peores para el empresario y no tienen ningún tipo de herramienta para defenderse, ninguna. Cuando hace años, pues sí había alguna herramienta más para defenderte. Entonces, bueno, pues tienen que meditar. O sea, meditar y nosotros pues tendremos que hacer lo que podamos. Luego entramos un poco en la estructura más del modelo de negocio y márgenes y cómo te impacta esto. Pero quizá empezamos un poco por el inicio, ¿no? Y lo primero que estaría bien que nos cuentes es el porqué del nombre. ¿Por qué Arpías? Porque yo quería un nombre que fuese femenino, un nombre que la URL estuviese libre, que no está arpías.com. Está libre y yo sé quién la tiene. De hecho, es un emprendedor en serie muy famoso de Barcelona. Es una coincidencia que le conozco muy bien, pero no nos hemos puesto de acuerdo en el precio. Ni nos pondremos, pero da igual, no nos hace falta tenerla. Y entonces me propusieron 3 o 4 nombres como colectivos de mujeres y el que me encantó fue Arpías. Una arpía es un ser mitológico con garras, o sea, ya viene lo de las uñas, tiene cabeza de ave cabeza de mujer y cuerpo de ave. Y es un ser mitológico que cuando empezamos a hacer la investigación siempre se pensaba que una arpía es algo malo. Pero las arpías eran seres mitológicos que originariamente salvaban a las almas con sus garras y las quitaban pues, de que llegasen al infierno con Hades y demás, ¿no? Pensad que esto es mitología griega, mitología, etc. Y hubo un dios malo, creo recordar que Zeus, que la convenció para que en vez de hacer eso fuese a quitarle la comida a los otros dioses y traérsela a él. Es una historia como muy tonta, ¿no? Y de ahí viene lo de que la arpía es una cosa mala, sobre todo esto es muy de España, ¿eh? No, yo me he mirado la mitología americana que tienen harpies y, por ejemplo, en Harvard hay un club que se llama las Harpies y hay una revista también. Es decir, es un concepto que en otras culturas no aplica, pero aquí en España, pues si eres una arpía, ¿vale? Y yo pensé, pues vale, pues todas somos arpías. Y me salió del alma. Y tal como lo dije en la sesión de brainstorming, todos somos arpías, se quedó como tagline, todos somos arpías. Y todas somos arpías. O sea, arpías son las trabajadoras, arpías soy yo, arpías son las clientas y al final, más allá de que lo hagamos bien o mal, somos un negocio de mujeres para mujeres en un sector donde se ha maltratado muchísimo a las empleadas y por ende se ha maltratado a las clientas, porque las clientas van ahí y tú no te quedes el abrigo, siéntate, va, nada, ni te ofrecen una bebida, nada. Y tenemos mucho trabajo que hacer para transformar este sector. Y entonces, bueno, de ahí viene el nombre, Arpías. Bueno, lo que está claro es que, y volviendo un poco al marketing al inicio, indiferente no deja, ¿no? O sea, por lo menos sorprende, además también con la estética del local. Pero te digo una cosa, que yo le digo siempre a la gente. Si yo hiciese una startup, es la primera que hago y no sé si será la última, y no hiciese bien el marketing, tú imagínate el problema grave. Todo lo demás, toda mi credibilidad de tantos años de trabajo, ¿sabes? Eso es. Aquí no puedes fallar, ¿eh? No, exacto. Entonces dices que ahora, en noviembre, triple aniversario, 3er año del primer local. Correcto. ¿Vale? Cuéntanos un poco la experiencia de ese primer local y me interesa sobre todo cómo ha cambiado ese local con el último nuevo que habéis abierto. O sea, que un poco ahí está el aprendizaje, ¿no? Sí, o sea, la experiencia del primero al final es un prototipo, es algo muy manual, por decirte, los muebles los montamos nosotros a mano. Sí que es cierto que el concepto, el prototipo no ha cambiado demasiado, es decir, el look and feel,
el concepto de la pedicura, de la barra. Nosotros tenemos una barra como de un bar, parece un bar desde fuera, con sus taburetes como estamos tú y yo, y es como muy cool, ¿no? Y yo quería hacerlo así porque tiene que ser longevo. Tiene que ser algo que pase en 5 años y más allá que vayas haciendo pequeñas adaptaciones, porque bueno, el diseño va cambiando, que tú no tengas que cambiar todo el local cada 5, pues cada 10, cada 12 años tiene sentido, ¿no? Entonces, la principal diferencia entre el último que hemos abierto y el primero es que el último que hemos abierto nos ha costado una tercera parte del primero. Cuando el look and feel y el feeling de allí dentro es exactamente el mismo, por no decirte mejor. Hemos aprendido a comprar mejor materiales, a negociar mejor con los proveedores, hemos aprendido muchos elementos que eran totalmente innecesarios, se han quitado. Por tanto, el retorno de la inversión, ese es un franquiciado, ¿no? Pero el retorno de la inversión para ese franquiciado va a ser muchísimo mejor que para nosotros fue el de Arpías 1, que ya está pagado Arpías 1, pero a lo mejor en un Arpías propio en un año lo tenemos. Y este Arpías ha demostrado casi 3, ¿sabes? En tenerlo pagado, cuando podría haber sido perfectamente algo que pagásemos en un año y medio. O sea, optimización de la parte un poco de CAPEX, de inversión. Correcto. O aprender mucho aquí, ¿no? Comprar mejor, distinto. Exacto. Porque si vamos un poco al modelo de negocio, al final se vende un servicio, ¿no? Un servicio de manicure. No sé si vendéis producto también. También, sí, también. Y cada vez vamos a vender más de producto porque la clienta también lo pide. Ahora hemos tenido cosas varias, pero ahora hemos empezado a sistematizarlo. Tenemos una colaboración con Isdin, que tenemos el aceite de uñas. Somos el distribuidor que más Isdin ha vendido en Barcelona este año, por ejemplo. Es un aceite de uñas que te pones, pero que te entra, una cosa muy farmacéutica, te entra debajo y te nutre la base de la uña. Yo no sé si funciona, pero las clientas lo compran y viene de Isdin. Por tanto, vamos a creernos que lo han testeado y ahora empezaremos a lanzar más producto propio porque nos hemos dado cuenta que la clienta busca. Marca propia, ¿eh? Porque sí, marca propia. Esto a partir de ahora. El miércoles que viene, jueves, ya lanzaremos el primer producto. Muy sí. bien. ¿Qué producto es? No te lo puedo decir. ¿Una primicia? Sí, bueno, es algo dentro del mundo de los complementos alimenticios. Porque al final, la uña, por mucho que la cuidemos, la clienta que tiene una uña débil no se la vamos a poder cuidar. Entonces, si tú vas a la farmacia y te coges un suplemento de 5 de biotina, que es lo que te va a dar un farmacéutico para la uña, es algo como muy básico. Entonces, bueno, hemos trabajado un producto, ya lo veréis, pero un producto que es muy interesante y que sirve para muchas cosas y centrado en lo que nos ha pedido la clienta. Y bueno, nos lo vamos a pasar bien lanzándolo, porque al final lo bueno que tiene ahora es que es bueno para todo el mundo lanzar esto. Es bueno para Arpías porque añadimos una línea de negocio más, es bueno para el franquiciado porque cada clienta que entra por la puerta tienen algo más que ofrecerle y definitivamente es bueno para la clienta porque ese producto no existe en el mercado y lo hemos desarrollado con un laboratorio muy conocido de Cataluña que pues hacen fórmulas para muchas marcas muy conocidas y está muy bien la fórmula, es una fórmula muy, muy guay. Yo llevo 2 meses tomándola, no sé si me ha hecho nada, porque todo lo que es bueno para las uñas es bueno para la piel y para el cabello, ¿no? Pero bueno, al menos está bueno y yo creo que funciona porque hay muchos estudios clínicos de los ingredientes. Bueno, pues esperamos que sea un éxito. Sí, sí, o sea, mal no va a ir porque no hay razón. O sea, la clienta necesita algo, una solución a un problema que nos plantean cada día y que hasta ahora no le hemos podido dar una solución. Lo pasa de montar un negocio de producto es un semi-negocio aparte dentro de lo que es, aunque sea la misma clienta, es un negocio distinto. Pero ¿no? si te miras todas las cadenas reconocidas del sector cosmético, estética sobre todo y peluquería, mírate un Jongueras. Jongueras han ganado muchísimo dinero, obviamente, abriendo franquicias, pero sobre todo han ganado mucho dinero con la línea de tintes, la línea de champús, y de hecho ahora mismo yo creo que la línea de tiendas se ha vendido a un private equity que son un agregador de franquicias y creo que la línea de productos se ha vendido, te diría, a Henkel o los derechos a Henkel o algo así. Simplemente han partido un negocio en 2. Claro, sí, son 2 negocios. Y entiendo que se tienen que hablar entre ellos a nivel de marca porque comparten la propiedad intelectual y ya está, ¿no? Y al final, mírate Starbucks. Starbucks tiene las tiendas y tiene el café Starbucks que tú puedes comprar en el Carrefour. Flax and Kale, que es de aquí de Barcelona, tienen las kombuchas y tienen los restaurantes. Entonces no somos la primera cadena de retail que va a producto, de hecho es muy normal. ¿Y aquí te planteas también la venta online o solamente la venta física? Sí, tú puedes todo, comprar. Te lo puedes comprar desde tu casa. Lo lanzaremos, yo creo que la venta online la lanzaremos en septiembre si vemos que a las clientes les gusta y es que no tenemos mucho stock. Yo creo que bueno, hay que ir probando y yo quiero hacer un test, quiero ver si les gusta a las clientas. O sea, una mentalidad muy emprendedora también, ¿no? De decir, no
No hace falta pensar que yo sé lo que ella quiere, lo que la arpía quiere, sino que la arpía me tiene que decir lo que ella quiere, ¿no? Lo que necesita. Entonces nosotros haremos más de eso. Ya. Has hablado antes de que estáis creando una categoría nueva. Claro, una categoría nueva tiene muchos retos, ¿no? Y el primero es ver si hay fit, si la gente quiere esta categoría nueva. Sí. Aquí, más allá de tu experiencia propia, decir, yo la quiero, yo me asimilo, habrá otros consumidores como yo, ¿qué te convenció de que se necesitaba esta categoría? ¿O qué hiciste? O sea, ¿cómo llegaste un poco a la conclusión, tanto para ti como tu cofundador o inversores, de que realmente la categoría nueva era necesaria y el mercado la quiere? Nosotros no lo sabemos todavía, pero hay indicios de que la gente lo quiere. Nosotros, los estudios propios nuestros, todos menos uno, son rentables cada mes y son estudios que generan rentabilidad para el grupo. Uno va regular, bueno, pero esto te puede pasar en las cadenas y yo creo que le vamos a dar la vuelta. Y de las franquicias que hemos abierto, incluso en ciudades secundarias, ¿eh? Uno de los mejores locales que hay en Arpías, que no es nuestro, está en Zaragoza. Por no decirte el que va a facturar más este mes, tengo que ver cómo acaba el mes. Va ganando a los 2, 3 líderes de Barcelona, que puede ser aquí Turopark, o por ejemplo uno que tenemos en Atocha, que no es nuestro tampoco, también está yendo muy, muy, muy bien, al lado de Atocha, un barrio totalmente normal, pero porque va mucha gente que viene de la estación. Entonces, yo creo que hay consumidores exigentes que quieren tener acceso a este servicio con higiene, calidad y buen trato. Es que es bastante básico. Y yo después de que voy a Arpías, ahora es que ni me planteo ir a un low cost porque como lo sé todo, me da mucho repelús. Eso es como si trabajas en la restauración, ¿no? Y tú vas a un sitio de sushi bueno y te explican todo lo que hacen y luego te vas a comprar el sushi, iba a decir un nombre de una cadena, pero da igual, de cualquier cadena de globo, que seguro que está bien y que sabe correcto, porque al final está todo congelado, ¿sabes? No, mucho daño no te pueden hacer, pero ya solo de pensarlo. Y yo, la gente que sé que conoce las dark kitchens por dentro del sector, piensa que yo he trabajado muchos años en el sector, me dicen, no compres nunca sushi de takeaway. O sea, si quieres comer sushi, te vas a un restaurante de sushi bueno, tú pagas tus 80 pavos por tu menú de sushi y vas una vez al año si no te lo puedes permitir más, pero no compres el sushi de takeaway. Y perdón, para los que te miro a la cámara, ¿sabes? Porque os hemos desmontado un mito pornográfico, pero no, pedid una hamburguesa, porque al menos viene cocinada, sabes que la cocinan, el pan viene fresco y ya está. Y ahí estamos controlados. Exacto. En lo que es el servicio en sí, un componente importante es todo el producto que se utiliza durante el servicio, ¿no? Entiendo que esto es el grupo un poco de proveedores más operativos, más relevantes. Sí. Todo esto es o sea, compráis aquí, compráis fuera, habéis cambiado mucho. O sea, cuéntame un poco la evolución en ese sentido. Nosotros compramos una parte de fuera y otra parte la compramos a distribuidores españoles que distribuyen marcas de terceros. Intentamos que el producto sea bueno. Todo lo que es productos de uso, es decir, químicos, nosotros no formulamos nada por ahora, es muy complicado, porque formular una línea de esmaltes que dure, que aguante, etcétera, la inversión es radical, porque piensa que de cada bote te piden que compres 2.000 unidades, 5.000 unidades. Si tú quieres tener una paleta de 150 colores, echa los cálculos, yo lo he echado, porque yo ya he hablado con laboratorios para hacer nuestra línea de colores, pero no tiene sentido. Lo que sí que hemos encontrado es proveedores que nos hacen todas las cosas desechables de altísima calidad en China, que nosotros compramos, y todos los alicates, todo esto, ¿sabes? Y esto está yendo bien, esto está yendo muy bien y nos permite ofrecer un producto de nuevo al franquiciado a un precio mucho más barato que la distribución, porque nos quedamos mucho menos margen, pero de nuevo, todo el mundo gana dinero, que al final es la gracia de montar una red de franquicias. Sí, de hecho el tema crecimiento luego lo tocamos también, me interesa el punto de local versus franquicia, pero sí, si aterrizamos un poco también, volvemos un poco a la estructura de costes de Arpías, luego el segundo gran coste o el principal coste es el personal, que además hay el componente también que hablábamos antes de las ausencias, etcétera. Aquí normalmente, o sea, vosotros trabajáis en los locales de a pie de calle, hay turnos, el horario se cinge, o sea, se está limitado simplemente a una jornada laboral, pero claro, entiendo que un pico de uso seguramente es al final del día, ¿no? Sí. No sé si a mitad del día. O sea, ¿cómo es un poco la utilización o la actividad de una tienda tipo de Arpías aquí en Barcelona, por ejemplo? Sí, nosotros nos parecemos mucho al sector hotelero, de hecho. Tenemos unos meses de altísima ocupación que empiezan alrededor de mayo y acaban a mediados de septiembre. Y luego tenemos Navidad. De hecho, si te fijas, es muy parecido al sector hotelero y después siempre hay el pico de las 2 semanas antes de Semana Santa. De nuevo, igual que el sector hotelero, pero siempre vamos con un poquito de decalaje de antes que ellos, ¿no?
Entonces, nos organizamos, el convenio está hecho así, nos organizamos para que el personal esté disponible esas semanas y que no cojan vacaciones esas semanas, más allá que obviamente en verano todo el mundo se coge sus 15 días, pero no se cogen el mes entero en verano, ¿no? Y luego que muchas prefieren no cogérselo porque son extranjeras y prefieren guardarse un mes y poderse ir un mes en octubre a su país, porque si se van a ir a Venezuela prefieren irse un mes que no estar una semana, ¿no? Entonces, para nosotros mejor, porque están todo el verano. Entonces, durante los meses de alta ocupación siempre hay citas. Siempre, da igual, mañana, tarde, noche, da igual. Tú podías abrir un domingo, vendría un domingo. La gente se ha acostumbrado a cuidarse las manos y los pies y se ha convertido, pues como las mujeres teñirse las canas, ¿sabes? Se ha convertido en un hábito para muchísimas mujeres y nosotros pues somos parte de su vida y lo hacemos lo mejor que nos sale. Y luego, en los meses de baja ocupación te encuentras más la clienta, la del mantenimiento semanal, la que siempre las lleva rojas, o la que siempre lleva francesas, o la que siempre lleva extensiones, y esas sí que son más de conveniencia, ¿sabes? Vienen al mediodía, vienen a la noche, suelen venir jueves y viernes. Entonces, los días que menos trabajamos son los martes y los miércoles. El lunes viene mucha gente que las ha hecho y se las quiere renovar para la semana. Y bueno, ahí tienes pues, que gestionar un poco. Los turnos no los cambiamos, tenemos el turno de mañanas y el de tardes, porque las que trabajan de mañanas muchas son madres y entonces quieren tener las tardes libres, y las que trabajan de tardes no trabajan sábados, que las que trabajan de mañana sí. Entonces, claro, tienen un horario ideal porque trabajan todas las tardes, de lunes a viernes, pero no trabajan sábados, que en retail todo el mundo trabaja sábados, todo el mundo tiene turnos rotativos, ¿no? Nosotros no hacemos turnos rotativos porque entre las trabajadoras lo pactaron así. O sea, esto es un horario que las trabajadoras nos propusieron a nosotros. Yo nunca lo hubiese pensado, ¿eh? Yo siempre lo hubiese pensado, pero bueno, es lo que... Por eso hay que tener también equipo. O sea, cuando tienes el comité de trabajadores, sirve para esto, sirve para... Yo tengo una idea y ellas me dicen que no, que estoy totalmente equivocada, y resulta que yo estaba equivocada, ¿vale? Pues perfecto, ¿no? Entonces, trabajamos con la estacionalidad de la semana y la estacionalidad del año. Y bueno, nos organizamos alrededor de todo esto. Un tema clave aquí, entiendo, bueno, evidentemente al ser marca nueva, categoría nueva, la captación es importante, ¿no? Sí. Y evidentemente, bueno, oye, ven a probar, ¿no?, esto nuevo. Pero entiendo que luego el core del negocio es la repetibilidad, o sea, que realmente la clienta repita. Y aquí imagino, y tú me corriges, sí, que hay dos componentes clave. Uno es la experiencia in situ, que hay una parte que es evidentemente el producto en sí, ¿no? Que sea de calidad, pero también la experiencia quizá de conversación o no conversación, o sea, o qué tan a gusto le hace sentir la persona, la trabajadora, ¿no? Claro, esto con el crecimiento, con un local, 2, 3, es fácil de controlar, ¿no? Es fácil de estar encima. O sea, ¿cómo os habéis asegurado que realmente la experiencia de usuario, a nivel casi un poco la parte más humana, ¿no?, de interacción, no se pierde o se controla bien? O sea, ¿cómo lo hacéis? Es difícil, es muy complicado, y nosotros hacemos una formación a todas las chicas que entran, y luego además hacemos formaciones trimestrales de las directoras, que es lo que nos permite detectar pues, vacíos de conocimiento en el propio equipo que se traslada a través de las directoras. Pero nosotros no podemos enseñar a la gente a sonreír, no les podemos arreglar sus problemas personales o económicos, ¿no? Entonces, bueno, hay un componente humano donde tenemos que confiar que esta persona va a ir a trabajar de buen humor. Nosotros intentamos reclutar personas donde vemos que hay un fit emocional con la marca, que les apetece ir a trabajar a un sitio, que tienen pasión por hacer manicuras, ¿no? Y les apetece ir a trabajar a un sitio donde las van a tratar bien y donde van a estar bien, pero obviamente hay trabajadoras que no encajan, o se van ellas o tenemos que hacer que se vayan, ¿ya me entiendes? No es lo normal, casi nunca nos ha pasado. Pero bueno, intentamos, en el periodo de formación ya se ven muchas cosas. Incluso hay chicas que vienen los 3 primeros días y dejan de venir, porque ven que el nivel de exigencia es muy alto, entonces el cuarto día ya no se presentan. Esto nos pasa mucho. O al contrario, chicas que vienen a formarse y los 2 primeros días llegan tarde, entonces al tercer día le decimos que ya no venga, porque ya, tío, si no te puedes presentar a tiempo a la formación, es que cómo vas a llegar a las 9 para hacer tu manicura, ¿sabes? Sí, entonces, bueno, ya detectas, en el periodo de formación detectas muchas cosas. Y luego nos podemos equivocar, como cualquier negocio. A todos nos ha pasado ir a un restaurante que hay un camarero que tenga un mal día, o nos ha pasado que vayamos a un restaurante y que el camarero, pues, todo el mundo sirve para algo, pero justo para esa profesión pues no sirve y está allí y no tendría que estar allí. Yo, después de haber hablado con tanta gente y conocido tantas manicuristas, me he dado cuenta que no hay gente mala ni buena, pero sí que hay gente que está haciendo lo que no tendría que estar haciendo, ¿no? Y que todo el mundo necesita un propósito y una profesión y divertirse o entretenerse.
y que hay mucha gente que tiene problemas personales difíciles y que les encanta ir a trabajar, y al revés, hay personas que tienen una vida que les va bien pero que no han encontrado su profesión, ¿no? Entonces, ves que te doy una respuesta muy políticamente correcta porque ¿qué me gustaría a mí? Que todo el mundo que yo contrato estuviese de buen humor y trabajase sus horas y sus horas extra remuneradas si quieren. O sea, todo se paga en arpías. Y que esta conversación no se tuviese ni que tener, pero por desgracia sí que claro, ocurre. Pero al ser un modelo de negocio donde el producto es importante, pero no lo es todo, ¿Qué? porque al final es una cadena de fast food, al final, oye, tú te obsesionas en la calidad del producto y ya está, ¿no? Aquí la experiencia entiendo que es uno de los retos del crecimiento. Y luego no sé si tenéis digitalizada alguna parte de la interacción con la clienta, para que repita, para que estar en contacto, para poderle explicar, mira, pues ahora lanzamos este producto, newsletter. Cuéntanos también un poco. Nosotros no hacemos newsletters porque a mí me molestan mucho los emails, entonces he decidido que no. Creo que puede ser que sea un error estratégico, pero es que me da igual. O sea, ¿quién voluntariamente le gusta recibir emails? A nadie, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos conversaciones por WhatsApp con ellas, pero cero comerciales. Lo que sí que de avisos, de cosas, les escribimos por WhatsApp. La petición de citas, ahora hay agentes físicos, hay personas detrás, pero tenemos también una inteligencia artificial, porque realmente para encontrarte una cita tarda más una persona que la IA. O sea, tú le dices, quiero una cita, hoy dime la primera película disponible en Barcelona. Tardará mucho menos la IA que tardará un ser humano, porque el ser humano tendrá que abrir 7 calendarios, mirarse 8 chicas en cada calendario, mirar que te quepa ese servicio, y por ese camino la IA ya ha repasado todos los calendarios y ya sabe. Entonces, esta primera interacción ahora es con una IA, pues como cuando en Amazon te quejas, ¿no? Es mucho mejor, mucho más superior. Y si tú dices, quiero hablar con una persona, o si ya vemos que se atasca la IA, pues literalmente te salta a la persona que está de guardia, que siempre hay una persona de guardia. Por ahora más que una no nos hace falta porque hay muy poquitos casos. Y luego sí que hay casos de clientes que llegan tarde, todo esto, que bueno, hemos ido creando sistemas. Por ejemplo, ahora hemos creado un sistema con la IA que mucha gente llega tarde. La clienta es muy exigente, pero luego la clienta hay veces que se olvida de ser respetuosa, que esto es muy duro, ¿no? Entonces llega tarde, no avisan que llegan tarde, entonces ahora hay un sistema que les hemos creado en las tablets a las chicas que a los 5 minutos pueden darle un botón que pone llega tarde. Entonces ese botón envía un WhatsApp a la clienta. En el momento que la clienta responde, a ellas les llega un aviso de la clienta, dice llego en 5 minutos o no voy a venir, ¿no? Mira qué tontería, pero la de dolores de cabeza que nos ha ahorrado, porque antes tenían que llamar atención al cliente, les llamaba a la clienta la mitad de veces no cogía porque a lo mejor van tarde porque están en una reunión de trabajo y el WhatsApp lo van a responder. Entonces, bueno, ahora estamos en esta misión de ir creando mini tools que hacen la vida mejor a las clientas y también para nosotros. Y entonces vosotras, evidentemente, empezáis, aprendéis, primer local, segundo local, tercer local. ¿Hasta cuántos locales no os planteáis franquicias y a partir de qué momento os planteáis franquicias? Y luego un poco también cómo habéis financiado todo este crecimiento, porque evidentemente es un negocio intensivo en CAPEX al inicio, ¿no? Sí. La parte de la financiación te la respondo rápido. Nosotros al principio, los inversores fuimos yo y Uriol, que es mi socio. Invertimos la primera tienda, entre comillas, la pagué yo y la segunda la pagó él. Y luego, cuando ya vimos que había un modelo a vender, le hicimos una ronda de $500,000. Con eso hicimos algunas tiendas más y luego hicimos otra ronda más, que de esta ya no diré el importe, pero porque ya prefiero no decirlo, pero bueno, hemos levantado una serie de dinero. En paralelo hemos hecho algo de deuda también, pues clásico, en ISA, un poco del ICF. Esta deuda, alguna ya se está repagando y alguna pues se pagará cuando pase el periodo de carencia, ¿vale? ¿Los bancos quieren saber algo de vosotros o todavía no? Sí. Yo tengo Caixa, tengo BBVA y tengo un poquito con Abanca, casi todos, menos Santander. Pero al principio cosa pequeña. Y ahora, por ejemplo, casi ya tenemos un crédito más grande y también tengo una línea de crédito que no la he usado nunca. O sea, yo creo que estos negocios de retail los entienden muy bien y cuando empiezan a entender los cash flows rápidamente se mojan, ¿no? Y entonces hay un momento donde yo siempre he tenido la visión de que quería hacer 100 por no decir de 80, es decir, pararemos cuando tengamos que parar, ¿no? Y me di cuenta que imposible, que en el plazo que yo quería era imposible. ¿Qué plazo era? En 5 años. Imposible, Inés, porque el ciclo de retorno de la inversión de un local propio, por mucho que te vaya bien, es 1 año y medio. En el peor de los casos, 2 años, ¿no? Entonces yo empecé a hacer cuentas, es un Excel muy básico, y dije, esto no sale, ¿no? Y aparte que yo soy matemática, o sea, yo en 15 minutos digo, esto no. Y le dije a Uriol, ¿y si hacemos franquicias? Y Uriol me dijo, vale, si hacemos franquicias, cambia la película. Y digo, sí. Entonces empezamos a hablar con un abogado de franquicias, que es hoy en día nuestro abogado. Montamos todo el plan de franquicias,
Pero claro, tú para hacer un plan de franquicias tienes que hacer el manual del franquiciado, tienes que hacer todos los frameworks, tienes que hacer los manuales de training. ¿Y sabes para qué nos sirvió? Para darnos cuenta que habíamos hecho un chiringuito, que nuestra empresa era un chiringuito y que ahora es una empresa, ¿vale? Entonces hemos operacionalizado todo está estandarizado, todos los costes están revisados línea por línea, costes unitarios, porque claro, yo tengo que poder hacer que este señor que me compra este producto gane dinero. Y para que eso, yo ganar algo también, ¿no? Porque al final ganas muchísimo menos, es como un SaaS, ¿no? Tú ganas un poquito y ellos ganan pues un muchito, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Y bueno, nos ha servido para profesionalizar, el modelo va tirando, tenemos 16 abiertas, de las cuales 5 son franquicias, y ahora tenemos 3 que hemos firmado, de hecho esta semana hemos firmado 3, que ya estamos lanzando. Yo creo que esto acabaremos el año, si en septiembre, octubre se cierran un par más, porque luego noviembre, diciembre no haremos nada, porque no, la gente ya está con otra cabeza, pues acabar con 20, 22 el año estaría muy bien. Este contexto, de hecho, de ayudar a profesionalizar, sobre todo a nivel operacional, todo lo que es el negocio, gracias a plantearte una franquicia, no es nuevo, nosotros lo hemos visto bastante en varios casos. Aquí lo te diría, ¿cómo captáis a los franquiciados? Es decir, ¿ha sido orgánico? ¿Lo habéis hecho con algún tipo de ayuda externa, algún tipo de consultora? Cuéntanos un poco estos 5, ¿no has dicho? Creo que tenéis ahora. Sí, nosotros hemos tenido un consultor externo que nos hacía captación y no nos ha funcionado. Vale. De hecho, no cerró ninguna en 6 meses y yo estaba desesperada, ¿eh? Yo le decía a Uriol, esto nos hemos equivocado, tío. Esto de las franquicias no tira, no es suficientemente atractivo. Y yo, bueno, el señor ni malo ni bueno, él era correcto, ¿vale? O sea, no entendió el producto, no... Vale, y entonces yo dije, pues lo voy a hacer yo. Y decidí que la vendedora de franquicias era yo. Entonces, durante unos meses lo empecé a hacer yo. Cuando lo empecé a hacer yo, misteriosamente empezamos a cerrar franquicias. Y entonces ahora ya he montado un proceso donde ya entran leads. Tenemos los leads que entran bastantes, ¿eh? Los leads que entran... Orgánicos, ¿eh? O sea, tenéis una sección en la web. Ahora te explicaré. Entran leads. ¿Dónde entran los leads? Pues de los podcasts. He ido a hablar a casi todas las cámaras de comercio. Ayer estuve, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Tarragona. Lo he presentado en la Cámara de Comercio de Barcelona. Lo presenté también en Lleida. Y cada vez que voy a un sitio así, o sea, tienes que estar cerca de donde está el empresario local. Es lo que yo me he dado cuenta. Entonces yo este año quería, entre comillas, acabar Cataluña. No sé si lo voy a conseguir, pero de forma un poco esporádica ha ido saliendo uno en Málaga, uno en Valencia, uno en Bilbao, uno... Entonces, bueno, pues a lo mejor no acabo Cataluña, pero acabo con 3 en el norte, ¿sabes? Ahora tengo uno de Coruña que me ha contactado, que se ha vendido una empresa y quiere hacer franquicias. Bueno, entonces... los leads nos entran mucho porque yo hago mucha acción local, que es, entre comillas, invisible. A mí me va muy bien porque me sirve para ir a conocer el empresario local y al final son 4 horas de mi tiempo que sirve para esto. Hacemos también anuncios en LinkedIn, no, que no nos han funcionado, en Instagram, que también traen leads y van entrando bastantes leads. Pues ahora tenemos aquí 3 o 4 en Barcelona que estamos trabajando. Y es un trabajo pues muy parecido al SaaS, ¿eh? O sea, te van entrando los leads, uno te recomienda a otro, vas a un evento, charlas y realmente yo ahora mismo es lo único que la empresa necesita de mí, porque yo ya no estoy haciendo fundraising. La parte financiera sí la llevo, pero este negocio no es tan complicado al final, ¿sabes? Una tienda factura, gasta lo que gasta y esto lo hace Juanita, cualquiera Juanita, ¿sabes? Lo hago yo también. Pero la complejidad aquí es cómo llevas esto a 100 locales. Y necesita muchísimos ingredientes que tenemos que construir, ¿no? El día a día lo lleva Uriol, es el director de operaciones, mi socio, entonces él lleva las operaciones, yo no hago nada de operaciones. Y entonces ahora esta señora, es una señora de 60 y pico años que me hace el filtro, es increíble, porque ella, cualquiera me dice, esto no tiene dinero. Esto no va a hacer. Es decir, ya tiene una intuición. ese ojo entrenado. Y luego ya la pasamos ya al proceso normal. Mira, de hecho te iba a preguntar esto, un poco qué filtro tenéis vosotros para aceptar a un franquiciado, porque al final claro, estás poniendo en manos de otro tu marca, ¿no? Bueno, que haya afinidad personal, que le veamos que entiende un poco lo que es un negocio, que entiendan que hay cierto riesgo, que a veces se pierde, a veces se gana, y que tengan capacidad económica. Es importante, porque no es un autoempleo. ¿Y el franquiciado te pide algún tipo de exclusividad de zona? Sí, nosotros les damos exclusividad de zona. Ya se la dais vosotros. Sí, no, es que tienen que tenerla, porque si no, no lo van... Yo no quiero que lo hagan y a los 15 días le pongamos otro lado. No es bueno para nadie. Bueno, pero quiero decir que el límite de la zona, ahí está la exclusión. Evidentemente no le vas a poner con una ciudad como Zaragoza. Pues claro, se la quedan de entera. Y entonces ahí ellos tienen cierto plazo para hacer hasta X número. Vale, para ampliar. Vale. Y si pasa ese cierto plazo y ellos no lo han hecho, pierden la exclusividad. O sea, si yo considero
que en Zaragoza caben 2 o 3, da igual, esto me lo estoy inventando, ¿eh? Y ellos a partir de cierto plazo no lo han hecho, nosotros podríamos... O hacerlo vosotros o meter otro franquiciado. Yo no creo que lo hiciésemos igualmente, porque si ellos no lo han hecho, lo más seguro es que o el que tienen no les está yendo bien o que no veamos que hay suficiente tracción para hacer un segundo. Es decir, todo es cuestión de lógica, al final, sentido común. Y... ¿Vosotros habéis parado entonces lo que es el local propio o lo vais a...? Vamos a seguir haciendo. Ah, vais a seguir haciendo, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que ahora realmente hemos tenido tanta demanda de franquicias que yo más de un local al mes por ahora no creo que tengamos que hacer. Tenemos que hacerlos bien, hay que hacer las obras, hay que formar al personal y si conseguimos hacer 12, 13 este año, hemos hecho más que multiplicar por 2 lo que teníamos el año pasado. Teníamos 10 a final de año. Yendo un poco a tu perfil, función, ya nos has comentado que has dedicado ahora bastante tiempo al tema de franquicias. Quizá primero con una pregunta previa. Tú, en Deliveroo, llevas un equipo bastante grande, ¿no? O sea, el contexto... Tú ahora, por ejemplo, ¿te plantearías volver a trabajar en una multinacional llevando un equipo y un proyecto grande, ¿eh? O desde el momento en que has hecho el salto a hacer algo propio, no te lo planteas? O sea, ¿crees que es un camino que tiene retorno o no? El de volver a un proyecto grande, ser una empleada, una directiva. Nunca lo sabes esto. O sea, yo lo he disfrutado mucho, se me ha dado bien. Yo ahora no tengo ganas de tener jefes. O sea, ese es el problema. No tanto que no haya sido buena trabajadora, que lo he sido y yo he entregado siempre mis números, ¿sabes? Que al final cuando tú estás en marketing lo que importa son los números. Es decir, tú dices, las ventas tienen que ir de aquí a aquí, solo te puedes gastar esto. Y si tú consigues eso, ya está, nadie te viene a preguntar nada más, ¿no? Pero el problema es que antes hablábamos tú y yo en privado de los hijos, ¿no? Yo tengo 2 hijas, trabajo mucho, pero trabajo en mis propios términos. Y eso es muy importante. Y entonces, ¿gano menos o más? Depende cómo lo mires, porque sí que no tengo el sueldo que tenía, porque yo en Deliveroo ganaba muchísimo dinero, al final una empresa cotizada de top 100 de Reino Unido, ¿sabes? Pero ahora tengo una empresa más un fondo que tiene una valoración muy buena, con participadas buenísimas, tengo un salario emocional que es tener tiempo libre para hacer deporte y estar con mi familia, tengo una empresa que estoy creando desde cero, que es educación para mí. Yo nunca había sido emprendedora. Yo siempre había trabajado para un emprendedor. Siempre he reportado al CEO yo, y el CEO siempre era el founder. Y mi jefe siempre ha sido el founder. Y yo he empezado a entender ahora muchas cosas que hacían mis jefes. Yo ahora sería mucho mejor empleada. O sea, si yo ahora tengo 40, a los 45 me cruzo un cable y digo, me quiero ir a Londres otra vez. Yo llamo Headhunters, algo encontraré. Bueno, será que no encuentre algo que me quieran dar, ¿no? Para hacer. Vamos, voy a ser la mejor empleada del mundo. Porque entiendo todo lo que les está pasando. Yo tenía jefes que me pedían algo para mañana y yo lo hacía. Yo siempre he sido muy buena empleada, ¿no? Dime, para mañana, pues yo me quedo hasta la medianoche, lo acabo, lo mejor que me sale. Si me queda una duda, le digo, oye, tío, esto no lo... Siempre de buen rollo, ¿eh? Esto no ha llegado y te lo acabo mañana antes del mediodía, ¿vale? Y luego no me decían nada en 15 días. Digo, me la han pedido urgente y no me he hecho nada en 15 días. Pues que hago lo mismo yo. Porque tus prioridades en 24 horas cambian 3 veces. Entonces, yo ahora, como me he dado cuenta de este hábito, ya no lo hago, ¿no? Me planteo mucho cuando pido algo urgente de verdad. Y si lo pido urgente, lo valoro, le respondo a la persona y demás. Pero esto requiere mucho autoconocimiento como founder. Entonces, bueno, si fuese a trabajar para otros, no lo haría aquí. O sea, si yo tuviese que trabajar aquí, solo lo haría si me ofreciesen ser CEO de una empresa, que no sería una empresa que facturase 1.000 millones, pues sería más pequeña. Y si no, me iría a Londres a ser CMO otra vez o ya está, o lo que me ofrezcan. Porque al final, para ser un C-level y ganar lo que se paga aquí, prefiero irme allá y ya sé lo que me van a pagar y voy a estar bien, ¿sabes? Hay que ser muy franco, ¿sabes? Y la parte positiva está clara. La parte negativa, o sea, ¿qué haces a día de hoy? Que dices, ostras, no veo el momento de quitármelo de encima. Nada, ¿eh? Cero. Si no lo estaría haciendo. Pero alguna cosa pequeña sí que... ¿no? Sí, ahora lo que estoy haciendo, pero es un tema de ego, es la administración de arpías. Yo me niego a contratar una administrativa, me niego. Entonces, me he dedicado, un día a la semana me dedico a automatizar cosas con Claude. Piensa que yo también sé programar, entonces me he puesto que cada semana automatizo un proceso. Y me voy a hacer un máster administrativo. ¿Sabes? Pero ya que entra Holded, que entra todo. Y lo que no se puede hacer con el MCP, lo hago con el browser. Es que me da igual. O sea, desde los procesos de cierre de franquicias, todo. Y que me cuadre el céntimo. Y eso me gustaría quitármelo. Pero tampoco justifico ahora pagarle 20 y pico mil o 30 y pico mil euros a un chaval o chavala que le va a sudar arpías y que va a venir a hacer papeles. Porque entrevistas a gente y te encuentras... O sea, no todo el mundo tiene que compartir mi pasión.
¿sabes? Y para hacer la administración bien de este negocio tienes que entender un poquito cómo funciona el negocio, ¿no? De por qué las cosas cuestan lo que cuestan, los márgenes de los franquiciados. O sea, mi obsesión es que los franquiciados ganen dinero, porque si ellos ganen dinero, todo el mundo va a estar bien, ¿no? Entonces yo ahora estoy pensando, ¿qué más les podemos dar? ¿Qué más podemos hacer para que ganen más? ¿Sabes? Porque el franquiciado más antiguo que tenéis, ¿cuánto lleva? Un poquito menos de un año. Un poquito menos de un Sí. año. ¿Y la promesa de retorno a ellos de la inversión, cuál es? Entre 2 y 3 años, Entre 2 que y 3 años. es un retorno normal de retail. Y ellos hacen un contrato para 5 más 5, es un proyecto a 10 años. Fantástico. Tú tienes otra faceta, que sería la última ya para rematar, que es la faceta inversora. ¿No? Además, cuando volviste, fuiste creo una de las fundadoras de Iris Ventures, ¿no? Bueno, la fundadora es Monse, pero sí, socia del equipo. Estuviste allí como socia, socia del equipo. Y luego también tú, en el personal, también has invertido en compañías. Cuéntanos un poco tu evolución como inversora. ¿Cuándo empezaste? ¿Por qué? ¿Y cómo lo vives a día de hoy? Sí, yo antes de volver a Barcelona, o sea, a mí Montse, que es la fundadora de Iris, me llamó, nos conocimos a raíz de otro tema y al final me propuso unirme y hay que aclarar que al final la fundadora es ella, pero yo sí he estado en el equipo fundador desde el principio, ¿no? Pero yo antes de estar con Montse, yo ya tenía 40 empresas invertidas. Empresas yo con mi dinero, desde haber invertido 10.000 hasta 200 y pico mil en una empresa. Porque al final yo... Clásico, fui madre muy tarde, durante los últimos 10 años me habían siempre remunerado muy bien y yo pues sigo yendo al Zara a comprarme la ropa, tampoco no necesito mucho yo para vivir, ¿no? Y entonces al final ahorras, ¿no? Y empecé a invertir y entonces yo me fui haciendo una cartera, siempre me encantó el consumo, me encantan las cosas bonitas, las cosas que te hacen sentir bien, que te divierten, que para la salud, entonces pues fui haciendo un portfolio con cierto riesgo y con marcas que me gustaban y también cosas tecnológicas. Las empresas tecnológicas que he invertido todas han ido muy mal, entonces empecé a ver un patrón, ¿no? Que cuando yo tenía esa sensibilidad, entendía el producto, entendía el proyecto de marketing y además me gustaba el founder, pues ocurría magia, ¿no? Y ese fue un poco el primer batch y ahí he tenido, todas estas ya me las he vendido, pero he tenido Singularu, he tenido Hanun, que también salió a bolsa, he tenido Vicio, fui de los 3 primeros inversores de Vicio, una fui yo, que todo el mundo ahora habla de Vicio, pero haberte atrevido a invertir en aquello, o sea, te requiere ese momento, además. Ahí me ayudó Deliveroo mucho, ¿eh? Aparte, lo tengo fijado y yo estaba en Londres. Estaba embarazada, caminando por el parque local, era de noche, y me llamó alguien para hablarme de ellos y luego yo les llamé por teléfono, es que ni les vi en videocall y ya les dije que sí, ¿no? Porque yo tenía todos los indicativos de Deliveroo y yo sabía que esto iba a ir bien. Era el mix de... Tú necesitas el go-to-market que sea, en este caso era un semi-celebrity, es más celebrity hoy en día, yo creo, que era un ganador de MasterChef, junto con un producto de proteína con mucha grasa. Es una tontería, pero lo que vende en Food Delivery es proteína con grasa. Es decir, kebab, hamburguesa, pizza, pero que tiene que llevar pepperoni, no. O sea, pensad, proteína con grasa, ¿vale? Y ya está, ese es el resumen, ¿ok? Fritos, todo, ¿vale? Por mucho que hablen de pokés, el poke está bien, pero la gente quiere proteína y grasa, ¿vale? Que es lo que es la indulgencia, ¿no? O así. Entonces, bueno, yo fui invirtiendo mucho. Luego, mi marido es holandés. Nos queríamos ir a Ámsterdam porque estábamos cansados de Londres. Yo iba a ir a Ámsterdam, pero luego fue cuando hablé con Montse. Montse me dijo, ¿y por qué no vienes a Barcelona? Hacemos esto. Se lo propuse a mi marido encantado, porque él es triatleta y le encanta entrenar aquí. Entonces dijo, bueno, probamos un año se ha convertido en 5. Volvimos en el 21 y bueno, la etapa de Iris se acabó. Ellos están haciendo el fondo 2 ahora con otra tesis, bueno, la misma tesis pero con tickets más grandes, más private equity y demás. Y yo tenía ganas de volver a lo que a mí se me había dado bien, que era el early stage. Yo lo disfrutaba mucho, lo disfruto mucho. Por el camino monté Arpías, también tenía que tomarme tiempo para pensar, ¿no? ¿Qué quería hacer, con quién y demás? Y luego surgió lo que hoy en día es Real Ventures, es un fondo de capital riesgo, con una tesis un poco diferente. Invertimos un poquito más pronto, entre 300 y 600 mil por compañía, sector consumo, que es consumo, cualquier cosa que comes, bebes, tocas, te pones en tu cuerpo, retail, experiencias, ¿vale? O sea, el consumo es algo muy banal, puede ser este vaso, como el agua que va dentro, pero tiene que ser algo muy repetitivo, es decir, no te vamos a vender micrófonos, ¿me entiendes? O sea, con el entorno, ¿no? Y el año pasado levantamos 8 millones, este año vamos a hacer 10 más y la idea es ir levantando vehículos, son fondos de capital riesgo regulados, pero en vez de hacer pues 50 millones de golpe, lo que los vamos haciendo es en proyectos de un fondo por año. Esto ha funcionado muy bien también porque al inversor que se lo presentas no le presentas
me tienes que invertir mucho dinero, sino es vámonos conociendo, te muestro el portfolio que estoy construyendo y para early stage funciona bien porque tampoco necesitamos tanto dinero para sacar el retorno. Entonces nos ha servido para conocernos también como equipo, porque mis dos socios, uno es muy, muy amigo mío, pero no habíamos trabajado nunca juntos, y el otro es un tercer socio que es amigo de mi amigo, ¿no? Y está yendo súper bien. Y de hecho, el viernes que viene firmaremos una muy guay, tengo dos, bueno, ahora el pipeline se está poniendo muy divertido, cerraremos el segundo año ya de inversiones este año y se empieza a poner hot, ¿sabes? Porque las del principio empiezan a ir bien, las que estamos entrando ahora, bueno, es una marca nueva, es como una startup. O sea, nadie sabía lo que era Real Ventures hace un año, lo anunciamos el verano pasado. Entonces, al final, pues tienes que hacer la marca, es como emprender, es lo mismo, ¿no? Ir construyendo la marca, hacer contenido y bueno, somos bastante low profile, tampoco hace falta hacer tanto contenido, pero como llevamos muchos años invirtiendo, yo llevo 12, pues realmente en España nos llega todo. En UK me llega mucha cosa, pero el problema de UK es que las valoraciones son una locura. Entonces, justificar esto dentro de nuestra tesis es más complicado, pero cosas de nórdicos, de Francia, de Italia me llega mucha cosa y cuando tengamos más dinero más nos llegará porque me empezaré a mover más, ¿sabes? Empezaré a viajar un poquito más y demás. Una de las claves de invertir bien, y por eso también se profesionaliza y se hace un poco de marca inbound de cuando creas el fondo, y de hecho me despierta mucha curiosidad, es, o sea, ¿cómo generabas el deal flow pre-Iris? Es decir, que ya habías invertido en 40, o sea, ¿cómo te llegaban las oportunidades si no estabas estructurada como inversor? Pero aunque tú no estés estructurado como inversor, si la comunidad, entre comillas, sabe que tú haces 8 o 9 inversiones al año, eres un fondo de capital riesgo y enano. Entonces, al final, yo cuando estaba en España siempre he estado muy activa en las incubadoras, te vas a un demo day, te vas a no sé qué, no hace falta que vayas cada día, con que vayas 2 días al año y ya te empiezan a enviar deal flow, porque ya te tienen en la lista, ¿no? Y entonces, cuando empiezas a invertir, siempre ves a las mismas personas en el cap table y entonces ya un día apareces en el referente en la lista de Business Angel y otro día y de golpe eres Business Angel. Y yo, puedes mirar mi LinkedIn, no lo tengo ni puesto en el LinkedIn, ¿eh? No tengo ninguna de las empresas que tengo invertidas y tampoco tengo puestas las que tenemos en Real ahora, porque yo creo que es muy complicado digerir esos LinkedIn que tengan las 25 participadas. No cal, ¿sabes? Como decís aquí, pero sí que al final la gente lo sabe y quien está en este mundo y se mueve, o sea, las oportunidades que valen la pena lo van a encontrar. Y bueno, y luego he aprendido a base de fallar también. ¿Sabes? Tengo muchas muy buenas y ahora muchísimas menos, pero al principio muchas muy malas. Seguiremos de cerca Arpías y Real Ventures. Sí. Muchas gracias, Inés, por todo tu tiempo, por compartir transparentemente tu trayectoria y tus emprendimientos. Y nada, ha sido un placer por nuestra parte. Muy bien, gracias.